¿Qué tal? ¿Cómo está la iglesia de 25 de mayo, de barrio 25 de mayo? Un abrazo muy grande de la gente acá de Villa de Fox. Guillermo me pidió que hablara de algo de los nombres de Dios. Nosotros estuvimos viendo algunos de los nombres de Dios. Ha sido de mucho provecho. ¿Por qué estudiar a Dios o la doctrina de Dios o los nombres de Dios? Cuando esta pandemia empezó, por ejemplo, la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, estábamos muy angustiados con todo esto que pasaba. Estábamos muy afligidos, y muchos de nosotros temerosos, o quizás todavía estamos un poquito así. Y seguramente nosotros, igual que los discípulos, decimos, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es que se aumenta la fe? Ahí en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la palabra encuentro lo que es Dios, su autorrevelación. Dios se explica a sí mismo. Veo el poder, veo el amor, veo su misericordia, veo su bondad, veo su fidelidad, veo su santidad. Y eso hace de que uno se aferre más al Señor, confíe más en el Señor y vaya creyendo también día a día. La vida cristiana es día a día. El tener fe en el Señor es día a día. El creyente o los creyentes debemos vivir por fe. No hay otra manera, no hay otra forma, debemos que vivir por fe, dice la palabra, y no por vista. Entonces es extraordinario ver los nombres de Dios, porque los nombres de Dios me hablan de características que mi Dios tiene hacia el pueblo de Israel, hacia la iglesia, hacia mi persona. ¿Qué es las bondades que Dios tiene? Y cómo me ayudan esas bondades, esas características, esos atributos en la vida diaria, de cada día. Yo voy a hablar de un nombre que no hablé, que no me tocó a mí en lista, y es Jehová. Estamos en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Yo quiero que ustedes me acompañen con la Biblia porque vamos a quedarnos ahí en Éxodo capítulo 3. Y por último vamos a hablar del nombre y el significado y cómo podemos aplicarnos a nuestra vida. Pero antes de comenzar a leer Éxodo capítulo 3, permítanme que tenga una pequeña oración. Padre, gracias por este día que nos regalaste. Gracias porque a través de la tecnología puedo estar con los hermanos de aquí de 25 de mayo. Bendice mucho, Señor, esta iglesia. Señor, que realmente sea de edificación y de crecimiento para los hermanos y sea de mucha salvación, o sea de salvación a todo ese barrio que tiene alrededor o a cada persona que a ellos de alguna forma se acercan. Señor, te rogamos por este mensaje, te rogamos por tu palabra, que no vuelva a ti vacía y que tú nos hables en primer lugar a mí y a todos los hermanos con este Éxodo capítulo 3 que es tan precioso. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, ahí estamos en Éxodo capítulo 3, vamos a ver unos versículos, vamos a ir viendo lo que la Biblia dice, y el versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Lo primero que encuentro acá, que lo he hablado con muchas personas, y cuando era adolescente, joven, me lo han remarcado muchísimo, que Dios llama a personas que están trabajando. Dios, permítanme la expresión, no llama a vagos. Dios llama a personas que están trabajando. Si vos recorres las páginas de la Biblia,
las personas que Dios llama son personas útiles, son personas que se están ocupando de lo suyo. Alguien me dijo algún día, Guillermo, una persona que no sirve para Él, que no sirve para traer su sustento, que no sirve para avanzar en la vida, ¿cómo va a servir para Dios? Muchas gentes quizás se dedican a la obra del Señor porque no les gusta trabajar. Pero esto no es lo que encontramos en la Biblia. Dios llama a Moisés en su trabajo. El Señor dice, yo trabajo y mi Padre que está en los cielos trabaja. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es el trabajo. Nada se hace solo. Nada se hace simplemente por la casualidad, por el amor de los demás. Las cosas se hacen trabajando. Y Dios llama a gente que trabaja. Pablo tiene que escribir a los tesalonicenses, muchachos, trabajen. Y por ahí la Biblia dice que no trabaja, que no coma. El primer concepto que encuentro acá, que Dios llama a alguien que está trabajando. Después dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el primer lugar, en el primer versículo, la palabra clave que encuentro es apacentando, trabajando. Dios llama a los que trabajan. En el segundo versículo, la palabra clave para mí es la palabra miró. Y cuando veo lo que Moisés hace, la visión de Moisés es correcta, la búsqueda de Moisés en su vida es correcta, me tengo que preguntar, ¿qué estoy mirando? ¿En qué estoy preocupado? ¿A qué le estoy apuntando en la vida? Ayer tuvimos tenemos un grupo de estudio por WhatsApp, un grupo de hermanos, estamos estudiando Apocalipsis, nos interesan todas estas cosas que están pasando, creemos que el Señor está viniendo, viene muy pronto, pero está todo muy lindo, pero eso, ¿a qué me motiva? ¿Qué hago con eso? Que el Señor ya está viniendo. ¿A qué me motiva? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que me preocupa en la vida? Pablo en los Colosenses dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estoy poniendo mi vida, mi visión, mi objetivo, mi meta? ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo trascendente para mí? Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Recién decíamos, ¿qué estoy mirando? ¿Cuál es el objetivo? Y el Señor te invitaba a que lo mires a Él. Ahora dice que Él va, ya no mira, sino que actúa, va. Quizás hace tiempo que estás yendo a la iglesia, o quizás hace un tiempo que estás mirando estos videos, o teniendo así información a través de internet, y estás sintiendo que lo importante es Jesucristo, y estás sintiendo el llamado de Dios en tu vida, pero crees en Jesucristo, sabes de Jesucristo, sabes que Cristo murió en la cruz por vos, crees en eso, pero hay una cosa que no estás haciendo, no estás yendo a Él. La Biblia dice que Moisés no solo miró, no solo vio, se dio cuenta que lo que necesitaba era Dios, sino que la Biblia dice que Él fue en pos de Jesucristo. Él fue. Quizás vos sepas, pero nunca le abriste tu corazón al Señor. Quizás tú sepas, pero nunca te entregaste al Señor. Quizás tú sepas, pero nunca fuiste a Jesucristo.
Acá la Biblia dice que entonces Moisés dijo, iré yo ahora. Qué bueno que en esta noche, en esta tarde o a la mañana, no sé cuándo vas a ver este video, esta sea tu actitud, que vayas a Jesucristo. Que digas lo mismo que dijo Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 3, iré yo ahora. Él es el único que te puede dar paz, Él es el único que te puede dar salvación. Y quizás, querido hermano, hace tiempo que fuiste a Jesucristo, pero tu vida en estos momentos está de espaldas a Dios. Quieres arreglar tú los problemas y las cosas no te salen bien, quieres hacer la vida como si Dios no existiese y estás teniendo problemas. ¿Por qué no vuelves a Jesucristo? ¿Por qué no dices como dice Moisés, iré yo ahora a Jesucristo? A confesar quizás tu pecado, a arrepentirte por algo que no hiciste correctamente. ¿Por qué no aprovechas y vienes a Jesucristo? El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios llama a Moisés. Pero eso fue hace 4000 años. Ahora estamos en el 2020. Moisés no está, David no está, Elías no está. Ahora los que estamos sos vos y soy yo. Y quizás el Señor no está utilizando una zarza para llamarnos. Quizás el Señor nos está mostrando necesidad de algún hermano, necesidad de alguna hermana, alguna persona que está en problemas, que tiene inconveniente. Quizás hay algún barrio donde el Evangelio todavía no llega. Quizás haya un pariente con el que están mal las cosas hace años y el Señor me está llamando para ir a solucionar el tema y a hablar con esa persona. Quizás haya algún compañero de trabajo, alguna compañera de trabajo, de estudio, que le están yendo mal las cosas y anda buscando soluciones por lugares equivocados, y Dios te está llamando a que hables a esa persona, a que atiendas con aquella otra persona, a que soluciones este problema con este hermano, con este amigo, con este pariente, a que hagas esto, que vayas a aquel lugar o dejes de hacer esto otro. Dios te está llamando y Dios me está llamando. Dice la Biblia que Moisés dijo, acá estoy, te voy a obedecer. ¿Qué vas a hacer vos con el llamado de Dios? Porque a veces pensamos que Dios nos va a llamar desde un trueno. No, Dios te llama en las pequeñas cosas de cada día. ¿Ves un hermano con problemas? Ahí te llama. ¿Ves un hermano que se quedó sin trabajo? Ahí te está llamando. ¿Ves un hermano que está en enfermedad? Ahí te está llamando. ¿Ves angustia? Ahí te está llamando. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Sabes por qué te lo muestra? Porque te está llamando, para que te involucres, para que me involucre. ¿Qué Dios está pidiendo que te involucres y no lo haces? ¿Qué Dios me está pidiendo que me involucre y estoy mirando para otro lado? Dios llamó a Moisés hace 4000 años, pero ahora Dios te está llamando a vos y me está llamando a mí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué? Entre paréntesis, les voy a comentar algo. Si pueden, googleen, miren, busquen en la computadora el monte Sinaí y van a ver un monte que la parte de arriba está negra. Porque hay algunos dicen que el Sinaí está por Egipto. No, no está por Egipto. Creo que es Arabia Saudita donde está. Y ese monte arriba está negro. ¿Sabes por qué está negro? Porque Dios lo pisó un día. Y el fuego de Dios lo dejó de ese color. La pureza de Dios lo dejó de ese color. Y es increíble, pero es el único cerro que la parte de arriba está oscura. Dios dejó una marca en ese cerro porque Él estuvo ahí. ¿Por qué ese lugar es santo? ¿Por qué ese cerro es santo y no aquel otro? ¿Por qué ese cerro en ese momento fue santo? Bueno, la respuesta es
que ese cerro o ese lugar donde Moisés estaba era santo porque Dios estaba ahí. Ahora, este concepto es el mismo concepto que Dios quiere que yo tenga. Que Dios quiere en esta noche que vos te lleves. Si ese cerro era santo porque Dios estaba ahí, ¿cómo debería ser yo? ¿Y cómo deberías ser vos? Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice algo muy bien. Después que viene hablando del versículo 10, 11 y 12, que dice que los profetas, los ángeles se preguntaban, ¿a quién le vas a regalar la salvación? ¿A quién vas a ser hijo de Dios? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que Dios va a ser tan especiales? Y Pedro dice, esa gracia destinada a nosotros. Era un regalo que Dios tenía preparado para nosotros. Hermanos, los ángeles se preguntaban, ¿qué tiene de especial este tipo? Los profetas se preguntaban, ¿qué tiene de especial Guillermo que vos le vas a regalar la salvación? Somos tan especiales para Dios que dejó los cielos, vino a este mundo para rescatarte y para rescatarme. Eso es lo que viene diciendo. Y el versículo 13 dice, por tanto, Dios invirtió todo en vos. Por tanto, preparate, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no tomen la forma del mundo. Guillermo, queridos hermanos, cuando la gente me ve, el vecino me ve, yo no puedo tener la forma del mundo, yo no puedo actuar como actúa el mundo. No podemos actuar como actúa el mundo. No tomemos, no conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, no ahora, sino como aquel que os llamó, dice. Es santo, sed también vosotros santos. Hermanos, Jesucristo está dentro tuyo. Ya no está parado en el monte de Sinaí, sino que está dentro tuyo. Jesucristo está dentro mío. Por lo tanto, vos y yo deberíamos ser santos. Pero ahí no termina el versículo. Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. En todo tiempo, en todo momento, en toda situación. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Sí lo sabemos. Por lo tanto, debo procurar una vida de santidad. Cuando nos levantamos seguro le pedimos al Señor, Señor, te pido por este día, te pido que todo salga bien o algo así. No le digo, Señor, que no te defraude. No le digo, Señor, que me parezca a vos. Señor, que vean en mí algo diferente. Que vean en mí un ser que habla de ti en su esencia, en su comportamiento. Sed santos porque Él es santo. Dios está en mí, Dios está en alguno de ustedes o en todos ustedes.
y que los demás vean ese concepto. Y ahora vamos al nombre de Dios. En el versículo 11 Moisés dice: entonces Moisés respondió y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le empieza a contar el tema, que él lo está llamando para que vaya a sacar al pueblo de Israel, y Moisés en el versículo 11 hace cosas que hacemos nosotros y le dice a Dios: ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? Es que Moisés no era nadie, como tampoco uno es alguien para hacer la obra de Dios. Uno no es nadie para predicar el Evangelio. Uno no es nadie para enseñar la palabra. Uno no es nadie para nada, para dar una palabra de aliento. Uno no tiene la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Uno no tiene la capacidad para servir a Dios vivo y verdadero. Uno no es nadie. Cuando vamos a Juan capítulo 6, se junta la multitud y Jesús le dice a Felipe: Felipe, escúchame una cosa, ¿cómo hacemos para darle de comer a todos estos? Y Felipe agarra y dice: 200 denarios, qué sé yo, 350.000 pesos, 400.000 pesos, no nos alcanzaría para dar un pedazo de pan a cada uno. Y sabés que la Biblia no lo dice, pero sabés que creo, Felipe se agarró el problema. ¿Cómo vamos a hacer? Y miraban y cada vez veía más gente. No, con 350.000 pesos no hacemos nada. Judas, ¿cuánto tenemos? ¿Para qué querés saber? ¿Cuánto tenemos? Decime cuánto tenemos. 1.500 pesos. ¿Cómo hacemos? Y Felipe se quedó con el problema. Porque Felipe pensaba que la obra la hacía él, que el trabajo lo hacía él. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En la obra del Señor, en nuestra vida diaria. Pensamos que las batallas las tenemos que pelear nosotros, pensamos que los problemas los tenemos que afrontar nosotros, pensamos que las situaciones las tenemos que resolver nosotros. Y la Biblia dice en Juan capítulo 6 que Jesús hizo esa pregunta para probarlo. Muchas veces vienen problemas, muchas veces vienen inconvenientes a tu vida, a mi vida, en la obra del Señor. Tenemos inconvenientes, tenemos dificultades, tenemos problemas, y nosotros pensamos que nosotros tenemos que resolver los problemas. Y nos angustiamos y nos afligimos y no dormimos a la noche y tenemos problemas en distintas partes de nuestro organismo y nos sube la presión y esto y aquello y lo otro. Esos problemas vinieron para probarnos, como Jesús probó a Felipe. Moisés, cuando Dios le cuenta lo que se venía por delante, la liberación del pueblo de Israel, la tierra prometida y todo eso, Moisés pensaba que era un problema de él. Y le dice a Dios: ¿cómo voy a hacer eso? Es que Moisés no tenía que hacer nada. Todo lo iba a hacer su Dios. En este día, si vos te sentís mal, ahí donde estás. Porque hay problemas, porque hay situaciones que tenés que resolver que te sobrepasan. Estamos hablando de problemas por ser creyente, problemas de la obra, no problemas por malas decisiones. Hay veces que tenemos problemas por malas decisiones. Hay veces que tenemos problemas por darle la espalda a Dios. No estoy hablando de esos problemas. Estoy hablando de problemas que cuando estamos caminando en el camino del Señor, cuando estamos haciendo su voluntad, comenzamos a tener dificultades y comenzamos a tener problemas y pensamos que esos problemas los tenemos que resolver nosotros. No son nuestros. No es mi obra, no es tu obra, no es mi iglesia, no es tu iglesia, no es mi ministerio o tu ministerio, es del Señor. Y Él quiere y va a hacer la obra, no se lo impidamos. Entonces, empieza a correrse el telón. Dios se le empieza a revelar a Moisés y le empieza a explicar de qué se trata
la vida cristiana, o cómo Dios trabaja, o cómo Dios obra, y empieza a correr el telón para contarle después del nombre y lo que eso significa. Y en el versículo 12, y él respondió, Dios respondió, ve, ¿por qué? Porque estaré contigo. A ver, Moisés, yo te mando, pero no vas a estar solo. Yo les dije, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, jamás los voy a dejar. Hacer discípulos, jamás los voy a dejar. No descuides el don que hay en ti, jamás te voy a dejar. Etcétera, 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 etcétera. Jamás te voy a dejar. Ve, porque yo voy a estar contigo. No estamos solos. A partir de que aceptamos a Cristo, jamás estamos solos, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nunca voy a estar solo, nunca vas a estar solo. Versículo 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa ese título que viene a derivar hoy en la palabra Jehová, Yahvé, Jehová? ¿Qué significa Jehová? Que Él está. Él estuvo ayer, Él está hoy y Él va a estar mañana, siempre al lado tuyo. Fíjate cómo Dios actúa. Estábamos diciendo, Dios está siempre al lado tuyo, al lado mío. Fíjate cómo Dios actúa. Le dice a Moisés, yo voy a estar contigo. Pero Moisés se muere y elige a Josué. Y en el versículo 5 de Josué 1:5 estuvimos viendo que Dios dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Pasan los años, pasan 4000 años y ya no está Moisés, ya no está Josué que tiene que hacer la obra. Ahora estás vos y estoy yo que tenemos que hacer la obra. ¿Y qué dice Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, aunque fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. No depende de mi fidelidad, no depende de tu fidelidad, depende de su fidelidad. Porque después dice, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede dejar de ser Dios, está en su esencia, ser fiel. No abandonarte ni abandonarme. Querido hermano, querida hermana, a partir del día que aceptamos a Cristo, jamás estaremos solos. No hay nada que me ocurra o que te ocurra que Dios no haya permitido. Aunque fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Yo soy Jehová, Él es el que siempre está. Qué extraordinario es tener un Dios así. Saber que jamás estaré solo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque no estoy solo. Porque tú estarás conmigo. Qué preciosa realidad, porque no es una promesa, es la preciosa realidad. Y repasamos para finalizar, y ahí vimos en el versículo 1 que Dios llama a personas que trabajan, que tengo que ser útil para mí, para después pensar en ser útil para el Señor, para ser útil para la obra, ser útil para mí. En segundo lugar, vimos en el versículo 2, miró, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que me tiene entretenido? ¿Qué es lo que, a dónde está apuntando mi vida? En tercer lugar, en el versículo 3 vimos, iré yo ahora. Y vimos en el versículo 2 que mirar es importante, mirar al Señor. Y quizás, como te decía, hace tiempo que estás mirando al Señor y que el Señor es importante, pero nunca fuiste a Cristo. Este es el momento. En esta noche, en esta tarde, en esta mañana que estás mirando este video, este es el momento de ir a Jesús.
Decile como dijo Moisés en el versículo 3 del capítulo 3 de Éxodo, iré yo ahora. Venid a Jesucristo. En el versículo 4, Dios llama a Moisés. Como vimos que quizás Dios te está llamando a vos o me está llamando a mí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Moisés es fácil, él dijo, acá estoy, Señor. En el versículo 11, Moisés pensaba que la obra la tenía que hacer él. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para hacer aquello? ¿Quién soy yo para resolver este problema? ¿Quién soy yo para llevar esta iglesia, este ministerio, esta situación adelante? No, nosotros no somos nadie. Y no es mi obra ni es tu obra, es la obra del Señor. Que aprendamos realmente a depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra ansiedad, nuestra preocupación en el Señor. Y por último, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el que siempre está, yo soy el que jamás te dejará. Lo vimos ahí, lo vimos en Josué 1.5, lo vimos en Timoteo, aunque fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Y el Señor dijo, yo no os dejaré. Y donde yo estoy, vosotros también van a estar. Qué linda promesa, qué linda realidad que podemos vivir con el Señor. Espero que este Éxodo 3 le haya sido de mucha bendición y que podamos aplicar su palabra. Un abrazo muy grande a mis hermanos ahí en 25 de mayo, deseándoles mucha bendición.